días. Es verdaderamente un privilegio estar con ustedes esta mañana. Y siempre es para mí también un gozo el poder hablar acerca de la bendita palabra de Dios y más referido a la familia. Mes de la Biblia, cerrando el mes de la Biblia, y cómo no pensar en la familia. Cuando Dios constituyó dentro de sus leyes iniciales con el pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 6 lo expresa muy bien, versículos 1 al 9. Y Él les dijo a su nación Israel: si quieren ser una nación bendecida, prosperada, un ejemplo entre las naciones como mi pueblo, lo que tienen que hacer, y se lo señaló a los líderes de las tribus y particularmente a los líderes de cada familia, lo que tienen que hacer es amarme a mí por sobre todo y luego enseñar esto a sus hijos todos los días, todo el tiempo, todos los días y todo el tiempo. Por su parte, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, entre otros pasajes, en Efesios capítulo 6, versículo 4, donde él dice: padres, no provoquen a ira a sus hijos, no se equivoquen, no sean mal ejemplo, sino enseñen a sus hijos. Lo dice en otras palabras, lo dice: críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. No hay ninguna institución, a pesar de que las leyes hoy en día a nivel mundial y nacional están queriendo destruir la familia conforme al diseño de Dios, no existe ninguna institución más poderosa en esta tierra que Dios haya fundado, como es la familia, para poder criar a las personas dentro de normas y principios que den no solo estabilidad a sus propias vidas y a sus familias, sino estabilidad a una nación. No hay nada mejor. Por eso la única institución en esta tierra que tiene la posibilidad de preservar esto es la iglesia. No hay nadie más. ¿Saben cuál es el problema y cuál es el dolor de Dios? Estoy dedicado hace 6 años, dejé la iglesia local que pastoreaba en Las Condes para ir por todas las iglesias de este país. El domingo pasado estuve en la iglesia Alianza de Coyipulli. Y por todos lados donde me invitan, ¿qué voy diciendo? El gran dolor del corazón de Dios, y es lo que yo veo a nivel general, es que la gente que asiste a las iglesias, en su mayoría, cree que la palabra de Dios es palabra de Dios y que es importante para la vida, hasta incluso que estaría dispuesto a dar su vida por ella, pero solo un minúsculo grupo de ellos están obedeciendo los mandatos de Dios. Y eso está destruyendo no solo la iglesia, sino está impidiendo que la sal que somos nosotros sale de este mundo. Y entonces la corrupción está tomando el lugar de la sal. Y la luz no está iluminando. Entonces, cuando hablamos que la palabra de Dios es luz a nuestro camino y nos indica qué debemos hacer, qué cuidados debemos tener, que es el pan que alimenta cada día nuestras vidas, que es como el martillo que rompe con todas nuestras cadenas y nuestros esquemas pecaminosos. Cuando hablamos de que la palabra de Dios es un espejo y me muestra quién soy y cómo Dios quiere que sea, o que es la palabra de Dios la miel que disfrutamos cada día y me ayuda para poder defenderme contra cualquier acechanza del diablo, es maravilloso. Pero el problema es que ella no es eso para la mayoría de los creyentes evangélicos. ¿Por qué? Porque solo se contentan con venir un día domingo a escuchar palabra de Dios, que luego lo olvidan después del almuerzo, y la vida sigue como cualquier ser humano de esta tierra. Yo sé que con esto no me van a volver a invitar, pero estoy diciendo lo que pasa, no aquí no los conozco, lo que pasa como realidad de la iglesia evangélica mundial. Es parte, creo yo, de la profecía que nos indica de que Cristo ha de venir. Los terremotos dicen que eso va a ser antes de la venida de Cristo, pero lo que sí va a hacer es la falta de amor los unos a los otros y la fe que se irá perdiendo. Y se irá perdiendo porque los padres principalmente no están cumpliendo con sus hijos. Ok, tengo solo 15 minutos, un poquito menos, y quiero de alguna manera graficar a través de algunas imágenes lo que yo veo que es la responsabilidad de la familia. Así que qué bueno que tenemos hijos y padres que juntos vean, por favor, qué es lo que Dios está determinando en su palabra, la Biblia, respecto al ordenamiento. No sé si han comprado esos muebles, ármelo usted mismo. Los hombres usualmente nos ofrecemos para armarlo, porque esos de machos, de hombres, vienen hasta con la herramienta y en algún minuto algo no funciona. Y como que falla el mueble y le gritamos a la esposa de donde estamos: mijita, parece que vamos a tener que devolver el mueble, salió fallado. Ella no tiene que ir a ver nada que está pasando, simplemente nos pregunta desde lejos, si que no nos grita. Normalmente la cristiana pregunta fuerte.
y pregunta y dice, ¿leíste las instrucciones? No leí ni una instrucción. Es que A va con B y B va con C, pero no necesariamente era así. Y el mueble quedó chueco. Comenzamos la vida matrimonial queriendo hacer de nuestra familia la mejor familia que puede existir, porque somos cristianos y creemos en Dios y que la palabra de Dios es palabra de Él que transforma la vida, pero no la consultamos cuando necesitamos cada día consultarlo, ni la enseñamos ni la leemos. Así que vamos a mirar qué dice la Biblia respecto al ordenamiento de la familia. Rápidamente, un resumen. Lo primero, 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Ustedes no se saben de memoria tal vez el versículo, pero pueden chequearlo. El orden que yo puse ahí no es exactamente el que sale en la Biblia, pero en este caso el orden de los factores no altera el producto, porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente, y esto es muy importante. Dice, Dios Padre es cabeza de Dios Hijo. O sea, papá, Dios Padre, es cabeza de Jesús. Está en el mismo nivel, lo puse en el mismo nivel para que entendamos que Jesús no es menos que el Dios Padre porque Dios Padre sea cabeza. Son iguales, está hablando de responsabilidad, por lo tanto no habla de que uno es más que otro, es más Dios que el otro, no, son el mismo Dios, pero cumpliendo labores diferentes. Jesús cuando vino a la tierra dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, aquí hablamos de la organización que Dios estableció para la humanidad. Dios Padre es cabeza, dice Pablo, de Dios Hijo. Y luego más abajo puse en el mismo nivel, porque somos criaturas de Dios, no estamos a la par de Él, al hombre y la mujer en el mismo nivel, porque el hombre y la mujer son iguales en cuanto a valor delante de Dios. Machismos y feminismos no son parte del programa de Dios, en absoluto. Y entonces dice, Jesús es, lo ligo con el hombre, porque Jesús es cabeza de todo varón, dice en la versión 60, de todo hombre, cristiano al menos, que ha de casarse, ojo, porque cuando se casa, dice la Biblia que el hombre es cabeza de la mujer. ¿Indica que el hombre es más que la mujer? No. ¿Es machismo? No. Es responsabilidad, y eso no es ninguna gracia. Quisiéramos cambiárselo a las mujeres, que ellas fueran las responsables. Pero Dios dice, no, tú eres responsable ¿de qué? De que tu esposa esté bien, de que tú primero y luego tu esposa caminen por la senda que yo indiqué. Y cuando lleguen los hijos y Dios nos permite tener la bendición de hijos, ellos sean guiados por el buen camino de la voluntad de Dios todos los días, no el domingo, todos los días. ¿Y quién es responsable de ayudar a la esposa y a los hijos que vivan conforme a la voluntad de Dios? El varón, porque es cabeza. Eso significa ser cabeza. Es algo así como el gerente general de una empresa. Sí. Por eso es que cuando Eva pecó comiendo de ese fruto, le atrajo primero el fruto y después el querer ser parecido a Dios. Engañada por el diablo, quien usó una serpiente. ¿Recuerdan? Le da de comer a Adán. Adán come. ¿A quién llama Dios a rendir cuenta? ¿Qué pasó? ¿A Eva? ¿A Adán? ¿Y por qué Adán? Si Eva fue la que partió con toda esta cuestión. Porque Adán era responsable. Un día nos vamos a sentar en el tribunal de Cristo, varones y niños. Ustedes van a llegar a ser esposos y padres. Tienen que saberlo desde ya. Su responsabilidad es prepararse, y esto no lo hace el colegio afuera. Toda la enseñanza secular no enseña lo que Dios enseña en la Biblia. Por lo tanto, los padres tenemos que enseñarlo, y la iglesia aquí lo reforzamos. Ustedes tienen que criarse para llegar a ser hombres que amen a Dios, que sirvan a Dios y que luego guíen a sus esposas y a sus hijos en el camino de... Niños los necesitamos desde ahora para prepararlos como esposos y como padres. Esto comienza desde que nacen. Ahora, los que ya están casados, sepan esto: no es la esposa la encargada de criar los hijos, no es la esposa la encargada de decorar la casa y de proveer para la casa, no es la esposa, no. Dios creó a la mujer para hacer compañía y para hacer ayuda idónea. Eso dice el libro de Génesis capítulo 1. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una... Ahí están las dos razones por las cuales Dios creó a la mujer. No es bueno que esté solo, compañía, le haré una ayuda. Eso sigue presente todavía. La constitución política del Estado, de la República, del cielo, sigue siendo activa. Por lo tanto, la mujer no es la responsable de crear una familia. Si es que está separada, si es madre soltera, tiene que hacerlo.
Pero ese no es el diseño original de Dios. El diseño original de Dios es que el hombre es el responsable y la mujer lo acompaña y le ayuda en desarrollar el proyecto de Dios. No es un invento del hombre. El hombre no determina qué tiene que hacerse, la mujer tampoco. Y todo lo que hemos aprendido de nuestra historia puede ser bueno y lo aceptamos si va de acuerdo a la voluntad de Dios, y no lo rechazamos, porque desde el momento que recibimos a Cristo, nosotros nos sujetamos a un nuevo sistema de vida, a una constitución política nueva del reino de los cielos. Ya no vivimos conforme a lo que creemos, con lo que sabemos, y así soy yo. Siempre he sido así. No, yo soy desde el momento que recibo a Cristo como Cristo quiere que sea. Y si no hay cambios en mí, hay un problema. Algo está pasando. Y cuando me caso, yo entonces llevo a mi esposa, y mi esposa, que es cristiana también, porque debo casarme con cristiana. Juntos estamos de acuerdo con que lo que Dios dice en la Biblia es lo que nos guía a todos. Hijos, ustedes obedecen a sus padres, y al independiente o indirectamente obedecen a Dios, porque sus padres deben obedecer a Dios y ustedes obedecer a sus padres. Ese es el plan de Dios. ¿Y cuál es el gran debacle hoy día en la humanidad? Más que lo que pase afuera, lo que pasa aquí adentro en las iglesias. No estamos haciendo como Dios dice, y eso complica todo. ¿De qué sabemos muchas cosas de Dios y no las hacemos? Ok, vamos a la próxima, y tengo que terminar con esto ya. Próxima figurita. Ahí está. Este cuadrito lo hice hace tiempo, lo tengo en un librito chiquitito, y lo compartí en los talleres cuando vine, y quiero compartírselo a ustedes. Traté de ejemplificar de la mejor manera cómo es el orden que Dios estableció en el matrimonio y en la familia. Efesios capítulo 5 es la base. Versículo 21 en adelante es la base para entender un poco esto. 21 al 32. Pues simplemente, al 33, simplemente lo puse como un gráfico de empresa, como si el matrimonio, la familia fuera una empresa. ¿Quién es el que está arriba manejando todo? Dios Padre. ¿A quién determina Dios Padre, o entre ellos determina la labor para poder ayudar al desarrollo de la familia y de cada persona? A Jesús, Dios Hijo, Jesús. La Biblia dice que Jesús es el jefe, o es el líder, o es la cabeza de todo varón. Por eso el hombre pasa a ser algo así como el gerente general de la empresa llamada matrimonio. No es el dueño del matrimonio, no es el dueño de la familia, no somos dueños de nada. Ayer hablaba en una charla a matrimonios, no somos dueños de nada, solo somos administradores. Y como gerente general tiene que recibir de Dios las indicaciones. Por lo tanto, el hombre es el primero que debería levantarse por la mañana o arrastrarse hacia algún lugar en el cual pueda conversar con su jefe y decirle: Señor, tengo 24 horas más para vivir, ayúdame, ¿qué hago por delante? Sé muchas cosas que tengo que hacer, pero quiero que tu palabra se vea evidente en mí, porque mi esposa y mis hijos me están mirando. Ayúdame, Señor. Y por eso vienen aquí, por eso vienen los estudios bíblicos, por eso estamos en la reunión de oración. ¿Por qué? Porque tenemos que reflejar a Cristo en nuestras acciones diarias. Nosotros somos lo que hacemos, no lo que queremos. Lo que hacemos, eso somos nosotros, y nuestros hijos nos imitan. Y luego al lado está la esposa, que es algo así como la gerente también, porque están al mismo nivel. Gerente de compañía, de ayuda y compañía. ¿Cómo le puse? De apoyo y compañía. Ella dice que tiene, Efesios capítulo 5, la mujer tiene que afirmarse o sujetarse a su esposo. Y el esposo se agarra ¿de quién? De Jesús. Ahí está el trío, un cordón de 3 dobleces. Vamos, ayúdame, Jesús. Ya, esposo, vamos. Ella me da aliento. Si no sé mucho, yo me recuerda lo que dice la Biblia. Sí, mi hijita, gracias por recordarlo. Ahí está, hay un orden ideal. Cuando se rompe ese orden, cuando los hombres dejan de cumplir su labor, hay conflictos. Cuando la esposa hace lo que el hombre tiene que hacer, hay conflictos. Cuando la esposa no hace lo que tiene que hacer y el hombre lo que, hay conflictos. Cuando los hijos no obedecen a sus padres, hay conflictos. Entonces, ¿qué hacen los dos? Cuando comienzan de la mejor manera, no somos perfectos, pero buscamos de Dios lo perfecto, y Él nos ayuda, evidentemente, porque todo lo podemos en Cristo. Eso lo sabemos de memoria, pero ¿cuántas veces eso es realidad? Bueno, entonces, la primera tarea en Efesios capítulo 5, no tengo tiempo para hablar más, solo la primera tarea del hombre a la mujer para poder llevar adelante a su liderazgo es, dice Efesios capítulo 5, versículo 23, si no me equivoco: varón, tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia.
como tu propio cuerpo. Esa es tu primera tarea como líder, como cabeza. Amar a mi esposa. Si había pensamientos todavía de machismo, no hay. El hombre tiene que amar a su esposa por sobre todo, más que a sus hijos. Los hijos no están primeros, es la esposa. El esposo está primero, no los hijos. Porque en la medida que el esposo y la esposa se amen mutuamente, y amar desde la perspectiva de Dios es buscar el bien del otro, los hijos van a recibir por chorreo aquel amor también. Pero cuando no hay amor entre los dos, los hijos van a recibir la basura que sale de un corazón dolido, de un corazón que quiere gobernar o dominar al otro, etc. Esposa, la tarea que sale en Efesios 5 no es la única, pero la responsabilidad que sale allí es: respeta a tu marido. Ten en cuenta de que él es el encargado delante de Dios. No le tomes, no lo minimices, no lo ridiculices. Todos los pocos esfuerzos que hacemos, apláudanlo, por favor. A las esposas les cuesta reconocer y aplaudir al marido. Somos responsables. Y si nos equivocamos y nos cuesta, ayúdennos. Esa es la idea. No solo oren, hablen con nosotros. Y si no queremos hablar, apaguen todas las pantallas. Y digan: no vamos a dormir mientras, no vamos a hacer nada más mientras no hablemos. Esa es una ayuda dura, pero necesaria para los hombres. Una esposa sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos a veces con la boca también. ¿Qué tenemos que hacer como papá y mamá frente a los hijos que nacieron? Hijos, ¿qué tenemos que hacer frente a ustedes? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Efesios capítulo 6, versículo 4. No criarlos no provocarlos a ira. Esto es no ser mal ejemplo, no ser una piedra de tropiezo, no ser un mal modelo. Es enseñarles en la disciplina del Señor. ¿Qué significa la palabra disciplina? Estilo de vida, disciplina militar, disciplina deportiva, cambia toda nuestra vida. Nuestra forma de comer, dormir, los ejercicios, todo revuelve. Si queremos hacer un deportista de alto elite, todo cambia. Y nos sujetamos a normas muy estrictas. Pues la vida cristiana es así, todo cambia. De lo que yo antes creía y hacía, ya no es lo mismo. Ahora hago lo que Cristo dice y lo que Él me enseña. Así que cuando papá y mamá dicen: chicos, hay que levantarse, hay que levantarse. Pero es feriado, ya dormimos 8 horas. Hacer el aseo de la pieza, pero vos hoy día no vaya al colegio. ¿Qué tiene que ver no al colegio? Por eso mismo vamos a hacer un aseo más profundo, porque no va al colegio. Y ustedes dicen: sí mamá, sí papá, va a ser divertido. Sí, puede ser divertido hacer aseo también. Todo depende de la actitud que tengamos como padres y como hijos. Vamos a enseñar a los hijos. Y es más, ese versículo dice: enseñarles la disciplina del Señor, pero además habla de la corrección. Padres, hay que corregir a sus hijos antes que sea demasiado tarde. Y normalmente la corrección más sabia y fuerte va a estar antes de los 5 años. A los 2 años y medio, a 3, hay que quebrar la voluntad de los hijos, dicen los entendidos. Esto es: no mandas tú, mandamos nosotros. Y tenemos que guiarle por la senda del Señor. Siempre le vamos a decir que no, que sea de acuerdo a lo que Dios dice. Y cuando digamos que sí, que sea de acuerdo a lo que Dios dice. No tengo más tiempo para seguir hablando. Pero hijos, ustedes, su responsabilidad es honrar a sus padres. ¿Y saben cuál es la mejor manifestación de honrar a los papás? Obedecerles en todo. En todo. Si se equivocan, díganle: papá, eso no está bien, Dios dice que no. Y el papá tendrá que, si es cristiano, darse cuenta y pedir perdón. Pero si es verdad, hijos, ustedes tienen autoridad para decirle: mamá, eso no está bien, apaga la tele, estás viendo una telenovela que no corresponde. Ninguna telenovela corresponde, mamá. Y usted dirá: sí, mijito, es verdad. Y va a apagar la telenovela. Papi, ¿puedes dejar de ver el fútbol para venir a leernos la Biblia? ¿Verdad? Y va a pagar, porque el fútbol no me va a servir para nada. Pero sí leer la Biblia con mis hijos. Hijos, ustedes tienen que obedecer lo que papá y mamá dicen, sí o sí. Si papá dice a lavarse los dientes, sí. No es sí, voy. Salvo que ustedes, hijos, no sean hijos de Dios y haya una rebeldía que tiene que ver con nuestra naturaleza caída. Pero padres, ustedes, no el pastor, ustedes son responsables de guiar a sus niños a Cristo, para que Cristo transforme sus vidas. Ok. Yo creo que la única manera de poder revertir y ser luz mientras tanto Dios no venga es que las familias tomen su lugar como corresponde. Cada miembro de la familia haga lo que tiene que hacer. Entonces seremos un ejemplo al mundo y podremos decirle: vengan a Cristo, Él transforma las vidas. Porque muchas veces debemos quedarnos callados porque no tenemos a qué mostrarle que Dios haya transformado en verdad. Oremos. Querido Dios, gracias por tu palabra. Hay mucho que hablar, que decir, que analizar.
Pero necesitamos, Señor, más que saber, mucho más, es hacer lo que sabemos. Así que ayúdanos como hijos, como padres, como esposos. Ayúdanos, por favor, a tomar en serio tu palabra. Que el temor a ti se traduzca en obediencia. Que el amor a ti se traduzca en obediencia, que es lo que tú esperas de nosotros. Por favor, levanta una iglesia que se aferre a tu palabra en verdad. Y que así sea luz y sal en este mundo. En el nombre de Jesús.